los escenarios, las localizaciones o los decorados en animación, el tipo de producción, lo vamos también a definir. Pues dentro de lo que es el tipo de producción, también miremos muy de cerca los formatos que vamos a utilizar, porque también la propia duración de una obra te puede marcar también una explotación. Los propios formatos, ya sea en series de ficción, ya sea en series de animación, es decir, los números de capítulos y la duración de los capítulos te pueden también marcar una estrategia de ventas o te puede generar una serie de barreras de ventas. Pongo un ejemplo. Hasta hace poco no, se siguen produciendo series de ficción en España cuya duración está alrededor de los 70 minutos de duración por capítulo. Sí, y eso pues es una barrera que se enfrentaron las cadenas, sobre todo las más activas a nivel de ventas internacionales, como podía ser Antena 3, y Antena 3 se dio cuenta que había una barrera porque no encajaba realmente los 70 minutos de duración por capítulo en prácticamente ninguna de las parrillas de televisión del mundo. Entonces, o reformateaban estas series en una duración mucho más estándar, tipo cadena de televisión americana, que son los 45 minutos por capítulo, encontraban esa barrera. Y de ahora en adelante, y además veremos cómo se empiezan a unir asociaciones y coproducciones entre plataformas y cadenas, pues Antena 3 ya las series que está sacando tiene aproximadamente una relación de 45 minutos. Pues, cuidado también en no sacar un largometraje de 240 minutos, porque finalmente ya es una barrera en la explotación. Porque si hay una sesión, si hay 4 sesiones en una sala para películas más o menos de 90 a 120 minutos, si le pongo el doble, pues simplemente el distribuidor está perdiendo tiempo de sesión y puede ser una barrera a un momento dado. Pues también sopesemos lo que son esos tipos de producción en lo que estamos metidos. O lo que comentábamos el otro día sobre el cambio en series de animación de los 26 minutos de duración a los 13 o a los 7. Y en animación también es importante, si queremos llegar a atraer el mercado y sobre todo fidelización de audiencias en televisión y poder generar productos derivados, como mínimo debemos ir a temporadas de 52 capítulos, de 7 o de 13 minutos. Y eso también ya nos abre un camino para mejor explotar la obra y también atraer a licenciatarios o agencias de merchandising. La técnica que vamos a emplear, después el presupuesto que voy a hacer, un primer presupuesto a una estimación de costes locales de mi país y adecuar ese presupuesto en los parámetros.